Hoy quiero hablar de un mensaje que titulé Haz lo que temes. Dice, Él les dijo, refiriéndose a Cristo, y les está hablando a sus discípulos: ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? El contexto ustedes probablemente ya lo conocen. Era un momento donde una tormenta se había arreciado mientras ellos navegaban, y evidentemente los discípulos se llenan de mucho miedo y despiertan al Señor, que en ese momento todavía dormía. Y entonces el Señor, al despertarse, calma la tormenta y les dice a los discípulos: hey, ¿por qué son tan cobardes? ¿Por qué tienen tanto miedo? Y cuando ustedes tratan de evaluar sus propias vidas, se van a dar cuenta que los discípulos, después de todo, uno puede ser muy condescendiente con ellos en un sentido, porque en momentos de dificultad, en momentos de crisis, es normal que a veces tengamos miedo. Es normal que el miedo venga y nos visite cuando se nos viene una mala noticia, cuando sucede algo que no podemos controlar, cuando hay cosas que todavía no sabemos exactamente qué hacer, cómo hacer, qué tan grande o qué tan grave pudiera ser. Y el miedo, en un sentido, es normal. Y estuve leyendo algunas cositas que me parece interesante alrededor del miedo, porque hay un cierto nivel de miedo que es natural en nosotros como seres humanos, pero también se ha descubierto, y es evidente, de que el temor ha llegado a un punto en algunas personas que literalmente les hace vivir de manera disfuncional. No les permite encontrar la dirección clara que debería de tomar su vida, le hace perder el rumbo. Y algunos expertos en el comportamiento humano, por ejemplo, han comenzado a describir o nombrar cada uno de los temores. Si pudiera nombrarlo, pasaríamos toda la noche. Pero hubo algunos que me llamaron la atención, algunos son hasta chistosos. Noten esto: las fobias que normalmente uno no escucha por ahí en la calle, pero que existen. Nefofobia, dice que son las personas que le tienen miedo a las nubes. Nudofobia, miedo a la desnudez. Hombrofobia, miedo a la lluvia, es decir, estarían aterrados en un tiempo como este. Ometafobia, miedo a los ojos, no los miren. Carofobia, miedo a la picazón. Oinofobia, miedo a ir a la cama. Fotofobia, miedo a la luz. Peniafobia, miedo a la pobreza. Satanofobia, miedo a Satán. Aritmofobia, miedo a los números. Yo anduve por ahí, creo, no me gustaban mucho los números. Teofobia, miedo a Dios, y no es el temor reverencial que la Biblia nos enseña, es miedo de ay, Dios. Vestifobia, miedo a vestirse. Pantofobia, miedo a todo. Y hay un sinnúmero de cosas que parecen en algunos casos hasta chistosas, pero que de verdad bloquea a muchas personas. Bloquea al punto que no les permite vivir de manera tranquila. Pero la pregunta es: ¿cuál es la razón o el origen, la fuente de los temores? Pero hubo algo que me llamó la atención mientras estaba leyendo, y un escritor dijo esto y me pareció bien interesante. El temor básicamente está fundamentado en un pensamiento. El pensamiento de que algo malo me va a pasar y no tengo control de eso. Y no sé qué hacer. Es ese sentimiento de incapacidad ante algún tipo de circunstancia, ante algún tipo de persona o lo que sea. Pero es esa incapacidad de no saber qué tengo que hacer. Y pudiéramos incluso hablar de muchas cosas que nos incapacitan, que nos hacen tener ese tipo de sentir. Pero para mí, permítame compartir 3 temores que creo, en mi opinión, pueden haber otros, quizás muchos más. Pero creo que estos 3, en muchos sentidos, son los que más bloquean nuestro crecimiento espiritual. Son los que más nos impiden vivir conforme a la voluntad y al propósito de Dios para nuestra vida. Permítame compartirle el primero: el temor a hacer el ridículo. Es la fobia social. ¿Y por qué este es tan importante? Hace algunas semanas estaba compartiendo un episodio particular. Cuando yo tenía como 17 o 18 años, yo estudiaba comunicación social y tuve el chance de hacer algunas pasantías en una radio de Managua. Y un compañero que estaba conmigo en ese tiempo de pasantía me preguntó, él había escuchado de que yo cantaba.
no sé cómo llegó a sus oídos, ¿verdad? Que yo cantaba. Yo medio intenté hacerle a la cantada, yo estudié música, por cosas del destino que uno nunca sabe, llegué a estar, aunque no lo parezca, en el coro nacional. Sí, ¿verdad? Hoy me pregunto quién sabe qué oído tenía el profesor, ¿verdad? Pero llegué a estar ahí durante un año y pico, un año y casi 2 años. Pero no es que cantaba entre 40 y 50 personas, la voz de uno casi que pasa inadvertida. Pero el punto es este, esa persona escuchó de que yo medio cantaba algo y entonces me dijo, hey, brother, ¿vos cantás? Pues más o menos le digo, ahí, queriendo ser sencillo, pero queriéndole decir que sí. Y me dice, ¿te atreverías a hacer una audición para un anuncio de una empresa que anda buscando la voz de un cantante para promoverse a nivel nacional? Y yo dije, esta es la oportunidad para cumplir mi sueño. En ese tiempo tenía el sueño de ser cantante, ¿no? Y entonces, sí, claro, yo me atrevo, le digo. Al día siguiente, ahora, yo no sabía que en realidad se trataba de algo muy serio. No era un anuncio que uno grababa ahí en una cabinita de radio, sencillo. No, era una productora seria. En la época, una de las mejores productoras que había en este país. Las que le grababa los anuncios nacionales a las transnacionales. Por ejemplo, a grandes compañías. Y evidentemente las instalaciones eran de lujo. Ustedes llegaban y ustedes se sentían como una estrella, como un artista. Entonces yo llegué y yo me sentí como tal, ¿no? Como un artista. Me dice, esta es la canción que tenés que aprenderte. Ya me presento, por supuesto, llego con la recomendación de mi amigo. Ya me presentan la canción, me la memorizo y me llevan a la cabina de grabación. Y estoy yo como todo un profesional, como un cantante cumpliendo su sueño, con un micrófono acá, con mi audífono por acá. Y comienza la canción a sonar. La canción seguramente la habrán escuchado ustedes por ahí, pero no con mi voz. Porque se hizo literalmente conocida durante una temporada, acá, entre los anuncios, claro. Lo chistoso es que para mí era risible ver el rostro de los productores mientras yo estaba intentando cantar. Ellos estaban como, ¿cómo le decimos a este que no sirve para esto? Y recuerdo que yo terminé de cantar y me dicen esto, ¿sabes qué? Probemos con la locución, me dice, porque al final de la canción hay una locución y vos tenés una voz grave, así que probemos con la locución. Y me dicen el texto. Y voy con la locución y tampoco serví para la locución. Porque una cosa es tener voz y otra cosa es tener el tono y todo el asunto, ¿no? Que se debe de tener para este tema de las producciones de anuncios. Y no pegué. Ellos fueron muy educados. Se me acercaron y me dicen, ¿sabes qué? Te agradecemos mucho el esfuerzo y el tiempo, pero estamos buscando otro tipo de voz para este anuncio. Es una forma muy educada, muy profesional de decir, hermano, vos no servís para esto, buscá qué hacer. Y claro, en el momento hice el ridículo. Pero algo me quedó claro. Si lo mío no era eso, al menos iba a intentar y darme cuenta en el proceso. Y si el proceso tendría que implicar hacer el ridículo, iba a estar dispuesto a hacerlo. Todo con tal de descubrir si era o no lo mío. Les digo esto ¿por qué? Porque muchas veces el temor a quedar mal, a hacer el hazme reír delante de las personas, nos detiene a descubrir lo que a lo mejor podría ser lo nuestro. Jamás vas a descubrir si lo tuyo es un arte, una profesión, un oficio X o Y, si no nos comenzamos a desarrollar en esa área. Si solamente nos detenemos porque tengo miedo del qué dirán, de la opinión de las personas, voy a quedar mal y mi reputación se va a venir abajo. En absoluto, si eso nos va a detener, lamentablemente vamos a perder de vista lo que quizás Dios tiene preparado para nosotros. Por favor, vayan a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 20 y 22. Y veamos una historia que incluso hasta hace poco la pastora Carolina compartió un tema acerca de este episodio bíblico que está en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 20. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada. Ahora, recuerden el contexto. El contexto es que David había llevado el arca a Jerusalén y en la entrada del arca David se había puesto a bailar, ¿recuerdan? Básicamente delante de todo el pueblo. La audiencia era todo el pueblo porque él lo que quería, no complacer a una audiencia, sino quería honrar al Señor, adorar al Señor con
el gesto de alabanza y adoración y la danza que él hizo. Entonces dice la Biblia que cuando David regresó a su hogar, luego de la danza, para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada. Recuerden que Mical era la esposa. ¡Qué distinguido! Traten de imaginarse a esta mujer enojada, muy molesta por la actitud, el comportamiento de su esposo. ¡Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar! Y noten la respuesta de David, si acaso no es extraordinaria. Así es, dice David, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Me gusta la versión de David diciendo: yo estoy dispuesto a quedar en ridículo. Pregunta, no para que levanten la mano, por supuesto, sino para que nos la hagamos interiormente. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a hacer el ridículo, aún sabiendo que ese acto, que para muchos sería el hazme reír, produciría deleite o el cumplimiento de un propósito divino? Son cosas que tendríamos que preguntarnos. ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a hacer cosas que delante de la gente no se mirarían tan bien, pero que delante de Dios sería un enorme placer, una enorme satisfacción? Todas esas cosas nos detienen, insisto, para encontrar nuestra razón de existir. Por eso va a ser muy importante que observe este primer consejo que le quiero dejar para no permitir que el temor al ridículo nos detenga. Número 1, no nos tomemos tan en serio a veces nosotros mismos. ¿Sabe por qué nos detiene mucho este tipo de temor? Porque nos tomamos demasiado en serio y pareciera que nosotros no podemos tener una imagen ahí medio diferente a la que a veces nos construimos, medio diferente a la que a veces nos elaboramos nosotros mismos. Todos nosotros en un sentido nos vamos elaborando, a veces consciente o inconscientemente, pero nos vamos construyendo. Y llega un punto donde queremos proteger tanto la imagen que hemos construido que no nos permitimos quedar un poquito mal delante de las personas, aun cuando eso implicaría poder cumplir con la voluntad del Señor. Y David, siendo el rey, él dijo: yo no tengo ningún problema con hacer el ridículo. Y eso es extraordinario. Me gustó una frase que leí por ahí y se la quiero compartir. El miedo al ridículo encadena a menudo los más nobles impulsos. Hay cosas geniales que están en el corazón de nosotros que no salen a luz jamás por miedo a por lo que va a pensar la gente de nosotros. Hay cantantes que están ahí y todavía no han sido escuchados porque tienen miedo a la opinión de: no cantas tan bonito. Hay algunos pintores, quizás artistas por acá, que no han dado a luz sus cuadros porque tienen miedo a que les digan: pintás como niño, lo tuyo no es nada. Probablemente aquí hay algunos personajes que pudieran convertirse en grandes profesores, maestros, etcétera. Hay tantas cosas que pudieran estar acá en el interior de cada uno de nosotros que no salen a luz por miedo a hacer el ridículo. ¿Y saben qué es lo más peligroso de esto? Es que abre una enorme brecha entre lo que somos y lo que deberíamos de ser. Ese es el gran problema. Abre un gran espacio entre lo que yo soy aquí, pero lo que yo pudiera ser si no tuviera ese temor. Cuando estaba en cuarto o quinto año de la secundaria, una de las preguntas que los familiares nos hacen a los que estudiamos en secundaria no es: ¿qué va a estudiar en la universidad? ¿Cuál carrera va a tomar? Yo estaba en quinto año cuando me la hace un familiar y es un familiar. Ustedes saben que siempre hay un familiar. En mi caso es un tío que ha sido como un padre para mí. Y mi tío es bien bromista, es bien jocoso. Es de esos que son el centro de la fiesta familiar. Si él no está, la fiesta es aburrida. Si él no está, la reunión no tiene mucha chispa, no tiene mucha luz. Él es de eso. Y entonces recuerdo que él me pregunta: ¿qué va a estudiar? Comunicación social, le respondo yo. Ahora, ustedes tienen que saber algo. Cuando yo era adolescente y en mis primeros años de juventud, yo era tartamudo. De verdad, es más, les cuento algo. Todavía lo soy un poquito. Lo que pasa es que por alguna curiosa razón no me pego cuando hablo
delante de un grupo de personas. Mi esposa es testigo, yo me le declaré tartamudeando. Todavía me pego cuando estoy en la casa y es que aquí uno, insisto, uno se elabora más, piensa más lo que va a decir, ¿no? Ya vengo más estructurado, pero en la casa obviamente uno sale más espontáneo el asunto y ahí me pego. Y ella me hace bromas, se me ríe y me quedo ahí a veces. Pero entonces, obviamente mi familia sabe de que yo tengo ese detalle. Y cuando yo les digo, quiero ser comunicador, y en aquella época quería dedicarme a la locución, entonces imagínense un tartamudo queriendo ser locutor. No tiene mucho sentido, por supuesto. Pero aún así, pensé esto. Si yo me detengo por el miedo a pegarme, jamás sabré hasta dónde Dios me puede usar en aquella época a través de los medios o a través de cualquier otra cosa. Jamás sabrás hasta dónde podrás llegar si vence un temor, y especialmente un temor como este. Y hay tantas cosas escondidas en el corazón de ustedes que necesitan salir a luz, si tan solo podemos aprender a vencer este temor. Amén. Eso es lo primero. Lo segundo es este es el segundo temor, que creo que también obviamente está muy relacionado con el primero, pero tiene algunas cositas que la diferencian. Es el temor al rechazo. Y es que para muchas personas lo más importante, ¿saben qué es? La opinión de la gente. Es el tener el aplauso, el crédito, el mérito, que se les reconozca delante de las personas. No soportan el hecho de que la gente los rechace. Necesitan sentirse aprobados, necesitan sentirse amados. Y esta es la razón número uno del por qué tenemos este tipo de temor. El temor al rechazo, número uno, ¿saben por qué es? Porque todos necesitamos ser amados y por lo tanto nadie quiere sentir de que no se le ama. Y como no queremos sentirnos no amados, rechazados, obviamente hacemos todo lo que se requiera para poder ser parte del grupo que sea. En un trabajo, en una universidad, en la casa, incluso en nuestra propia familia. Y por el asunto de no querer ser rechazado, incluso estamos dispuestos a violar algunos principios, algunos valores espirituales que jamás deberían de ser negociables. Pero los negociamos únicamente porque tenemos miedo a que no nos reciban. Y lo segundo es esto. Esta es la segunda razón del por qué tenemos el temor al fracaso. Porque cargamos con la falsa idea de que nuestra necesidad de ser amados depende solamente de un grupo de personas. Mis estimados, habrá gente que sí nos va a querer mucho. Habrá gente que sí nos va a estimar, nos va a abrazar, nos va a decir, hey, te amo, te quiero, te apruebo, etc. Pero habrá gente que no nos va a decir eso jamás. Hagamos lo que hagamos. Le digamos lo que le digamos. Hay gente con la que jamás vamos a entrar, jamás vamos a hacer clic, jamás nos vamos a poder sentir aprobados para ellos. Y vamos a tener que aprender a convivir con esta realidad de la vida, con esta realidad del ser humano. Jamás vamos a poder ser amados por todos. Observe lo que dice la Biblia y a mí me parece muy, pero muy importante lo que el profeta Isaías nos dice aquí. Capítulo 51 del libro de Isaías, verso 12. ¿Por qué le temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros se vuelve tan relevante el ser aprobado por la gente? Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que no nos tiene que importar el no ser amados. No, porque somos seres humanos, insisto, pero llevamos a un punto de trascendencia esto que nos termina por afectar mucho. Nos daña muchísimo. Y el profeta Isaías nos trata de aterrizar y nos dice, hey, ¿por qué le tenés miedo a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? ¿Por qué? Romanos 8:31 nos da una verdad muy especial. ¿Qué diremos frente a esto?
Se está refiriendo a todo el tema de que somos aceptados por Dios, de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ha significado que somos aceptados, aprobados y considerados hijos de Dios, y que del amor de Dios nada nos puede separar. Dice todo este capítulo 8. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos frente a esto? Que si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Lo que está diciendo es, tenemos el privilegio de ser aprobados por alguien que cualquier persona desearía ser aprobado por esta persona. Y nos referimos a Cristo, a Dios. Usted ya tiene la aprobación divina al ser hecho hijo e hija de Dios. No hay mayor aprobación a la que usted y yo podamos aspirar que al ser aprobados por nuestro Señor. Amén. Ese es el aplauso que tendríamos que buscar. Ese es finalmente el gran orgullo que deberíamos de cargar. Dice la Biblia, si de algo te vas a enorgullecer es que lo conocemos. Y todavía sería más importante decir que Él me conoce a mí. Piensa en esto, tienes que elegir a quién quieres impresionar. Tienes que elegir a quién quieres impresionar. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? ¿O que trato de quedar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Hace algunos años yo escucho la música de Marcos Brunet y él contó una historia que me pareció bien interesante. Cuando él estaba comenzando con esto de la producción de sus discos de música de alabanza y adoración, y comenzó a tener cierto auge en cierto sector de Latinoamérica, dice él que se le acercan una disquera, una productora que le prometía distribuir su música a nivel de todo el continente americano, principalmente por supuesto en Latinoamérica, y le ofrecen un contrato muy jugoso. El contrato implicaba no solamente producir discos, sino que de paso ayudarle en la producción de conciertos. Pero eso implicaba de paso tener una agenda de conciertos al año. Cada cierto tiempo él tenía que hacer cierto tipo de compromisos de actividades de conciertos. Y entonces él le dijo, fíjese que nosotros no nos manejamos de esa manera. Nosotros vamos donde creemos que Dios nos está llamando. O sea, no vamos simplemente porque nos paguen. El don que tenemos no está a la venta. Así que no vamos donde nos paguen, vamos donde creemos que tenemos que ir a cumplir algo. Ellos tienen una forma de desarrollar su ministerio y lo hacen de esa manera. Entonces, la respuesta de la productora, de la disquera, de la que le iba a distribuir, pareció bien interesante. Les dijo esto: ¿sabes? Si tú rechazas este contrato, todas las puertas se te van a cerrar. ¿Realmente estás considerando seriamente el hecho de entender que todas las puertas se te pueden cerrar de aquí en adelante? Y la respuesta de Brunet me pareció todavía más genial. Él les dijo esto: una vez se me abrió la puerta de los cielos y desde entonces no hay ninguna puerta que un hombre pueda abrir que me impresione. Así que de todas formas, nuevamente, gracias, pero no vamos a firmar este contrato. Le agradecemos mucho. Me pareció tan genial la respuesta. Porque saben, mis estimados, el día que entendemos que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario significó el que pudiéramos entender de que Él nos ama a tal manera que se entregó y dio su vida, el día que entendemos eso, no hay nada ni nadie que pueda hacer que nos podamos sentir más amados que lo que se hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y eso no tiene precio. Por eso no debo de tener miedo al rechazo. Ya fui aprobado. Ya fui aprobado. El día que reconocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, Él me aprobó.
Y número 3, el tercer y último temor que le quiero hablar es el temor al fracaso. Y aquí caben todas las personas que temen fracasar, por ejemplo, en los negocios, en un matrimonio, en aquellos que están emprendiendo, en cada decisión que toman, en una oración que están elevando. Muchas personas luchan con el miedo a que, ¿y si me va mal? ¿Y si no me sale? ¿Y si me caso y me divorcio? ¿Y si el hombre me es infiel? ¿Y si la mujer me sale como la anterior y también se va con otro? ¿Y si mis hijos después no me agradecen todo el esfuerzo? ¿Y si comienzo el negocio y quiebro? ¿Y si renuncio de la empresa para comenzar otra y me va mal? Y entonces ese tipo de pensamiento de que me puede ir mal, otra vez me detiene, me bloquea de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y tengo que recordar algo: en la vida el fracaso no es opcional, es parte de la vida. Yo no puedo huir del fracaso, el fracaso viene sí o sí, lo querramos o no lo querramos, lo deseemos o no lo deseemos, es parte de las experiencias de la vida, es parte de un proceso de crecimiento. Y es más, a veces crecemos más por causa de un fracaso que por causa del éxito. Llegamos a aprender mucho más de los errores que a veces que de los aciertos. Miren una historia bíblica que me pareció que ilustra lo que les quiero compartir. Primera de Samuel 14, versículos 6 al 7. El contexto se los cuento rápido. Israel, que en ese tiempo estaba siendo reinada por Saúl, que ya no era un hombre conforme al corazón de Dios, ya había sido desterrado básicamente. Ya David había sido ungido o pronto a ungir, y ya Dios había hecho planes con David y no con Saúl. Saúl estaba a punto de comenzar una guerra contra los filisteos. Saúl tenía miedo, no sabía qué hacer. Estaba Israel con su ejército en este lado y los filisteos en el otro sector. Los israelitas no tenían armamento, no tenían nada de hierro, no tenían espada, no tenían cuchillo, no podían defenderse, al menos no delante de aquel armamento que parecía tener el ejército de los filisteos. Entonces, Saúl, por el temor al fracaso, se queda estancado, bloqueado, no sabe qué hacer, no sabe literalmente qué hacer. Pero entonces Jonatán, sin decir nada a nadie, incluso ni a su propio padre, habla con su escudero, con su asistente. Y observen lo que sucede en esta historia. Jonatán le dijo a su escudero: vamos al campamento de esos paganos, refiriéndose a los filisteos, de esos incircuncisos, dice en otra versión. Tal vez el Señor nos permita derrotarlos. Esa expresión es la que me llama la atención. Tal vez el Señor nos permita derrotarlos. Tal vez. Ahora, no es que él esté dudando del poder de Dios, porque luego él dice: nada puede detener al Señor. Él no es que esté dudando de que, y si Dios no puede contra los filisteos, él sabe que nada puede contra Dios. Es más adelante, si ustedes siguen leyendo, dice: no importa si tenemos muchos soldados o solo unos pocos. El escudero de Jonatán le dijo: haga lo que considere mejor, que yo lo apoyo. Ahora, miren esto. Insisto, Jonatán no es que estaba dudando del poder de Dios. Él sabía que con Dios no hay nada imposible. Amén. Pero no significa que va a salir todo como yo quiero. Que para Dios no haya nada imposible no significa que todo va a salir conforme a mis deseos. Entonces Jonatán viene y dice: y vamos de todas maneras, tal vez Dios nos ayuda. Mis estimados, no hay garantía de que todo salga como querramos. Pero eso tampoco nos puede detener. Y Jonatán entraba en desventaja. Recuerde, Jonatán comenzó una batalla y él junto con su escudero mataron a más de 20 hombres. Solo ellos dos. Solo ellos dos, con los números en contra. Y hay muchos números en contra en nuestra vida. Especialmente cuando uno medita y se pone a pensar: a ver, nací en una región latinoamericana que en comparación con regiones anglosajonas, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, europeas, Holanda, Alemania, Francia,
España, que en relación a países nórdicos, que en relación a etcétera, no tenemos mucha ventaja, pudiera uno pensar. Pero no solamente nacimos en Latinoamérica, nacimos en Centroamérica, que de paso es la región más difícil económicamente hablando de la región latinoamericana. Y no solamente nacimos en Centroamérica, nacimos en el segundo país más pobre de este continente, después de Haití. Y solo porque Haití ya es un caso muy especial. Entonces, cuando la gente comienza a hacer números como esto y te dice, y no solamente nací en Nicaragua, nací en esta ciudad, nací en este barrio, y esta es mi familia, y estos son mis padres, y esta es mi educación, y comienzan a hacer, insisto, números, evaluación, y sienten de que no tienen chance de poder tener éxito en la vida. Y se conforman con un salario cuando quizás Dios les puso un sueño que pudieran conquistar para cumplir un propósito mayor en esta tierra. Y todo por miedo. Todo porque, ¿y si me va mal? ¿Saben cómo pudiéramos derrotar este tipo de temor? Cambiando la forma en que definimos la palabra fracaso. Y miren en pantalla, por favor, cómo pudiéramos definir la palabra fracaso. El fracaso no es ser incapaz de lograr tu meta. El fracaso es no tener una meta. El fracaso no es no lograr lo que esperabas. El fracaso es no esperar lograr algo. El fracaso no es caerse. El fracaso es no levantarse de nuevo. El fracaso no es intentar y no lograr nada. El fracaso es no haber intentado. Porque sí o sí vamos a caer en la vida. Querramos o no, nos guste o no. No es un deseo ni se lo estoy profetizando, pero es parte del combo de la vida. Pero nuevamente la Biblia tiene promesas. 7 veces cae el justo y se levantará. Hay una promesa. La promesa no es negativa de que te vas a caer 7 veces. No, la promesa es cada vez que fallemos, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar todo lo que requiera para volverte a levantar y volverte a encarrilar y cumplir aquello que Él te ha llamado a hacer. Amén. Esa es la idea. Caerse no es opcional, levantarse sí. Caerse no es opcional, nos vamos a caer en la vida, pero levantarse sí. Tiene que ser una responsabilidad de nosotros. Asumir el reto de levantarnos. Y si me va mal, vuélvalo a intentar. Y si luego me va mal, vuélvalo a intentar. ¿Recuerda la historia se me fue el nombre de, ¿cómo se llamaba el general del ejército de Siria? Naamán. Naamán. Clase de pastor que se acuerda de los nombres. Y recuerdan a Naamán que él tenía la lepra y que luego Eliseo le dice que se tiene que zambullir 7 veces en el río Jordán para luego ser sano. Imagínense a Naamán y en el primer intento, nada. Segundo intento, nada. Tercer intento, nada. Después de la tercera cualquiera se rinde. Pero cuando hay una palabra y cuando hay una promesa, ¿por qué no volver a intentarlo? ¿Por qué no volver a intentarlo? Y la promesa era 7 veces. Y hasta la 7ª, Naamán lo hizo y estaba totalmente sano. No hay garantías de que todo salga como querramos, pero hay garantías de que Dios va a cumplir lo que ha dicho. Y en eso podemos aprender a descansar. Termino con esto. Les dije que íbamos a retomar el contexto del versículo que les leí al comienzo. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con las olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. ¿No les ha pasado que ustedes sienten de que la vida se les viene abajo y el Señor está bien sabroso durmiendo?
Eso en la práctica significa que pareciera que no escucha la oración, que por más que estamos clamando, no hay respuesta. Y noten esto, Cristo está en la barca, pero hay tormenta. Estamos en la misma barca, pero hay tormentas. No es que estos hombres andaban perdidos, estaban en pecado y que a lo mejor por causa del pecado la tormenta se le había venido. Cristo estaba en la barca. Cristo puede estar en tu barca y la tormenta venir de todas formas. Entonces viene y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar, gritaron. Y Cristo se levanta y lo primerito que les dice es esto: ¿por qué tienen miedo? Entonces da gana, ¿no?, de decirle: a ver, Señor, ¿cómo te explico? Hay una tormenta, el agua está entrando, estamos en una barca y normalmente agua que entra a barca se hunde. ¿No te parece suficiente razón para tener miedo? Nos estamos hundiendo. Señor, comencé mi matrimonio, tengo miedo que se hunda. Estoy comenzando el negocio y tengo miedo que se hunda. Tengo miedo que se hundan mis hijos en lo que están ahorita. Los temores nos detienen mucho y cambian incluso el tono de nuestras oraciones, de ser oraciones de fe, porque el temor, recuerden que es falta de fe. Y este mismo pasaje nos dice: ¿tienen tan poca fe? El temor siempre está vinculado. Digo el temor que nos paraliza, no el temor natural que como seres humanos tenemos, porque si no todos tendríamos problemas de fe. Digo el temor que nos impide avanzar en la vida, el temor que nos impide cumplir con aquello que Dios quiere para nosotros. Porque miedo todos vamos a tener en la vida siempre. La pregunta no es cómo quitarme el miedo, sino cómo avanzar a pesar del miedo, a pesar de los temores que pueda tener en la vida. Y Cristo les dice: ¿tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y la ola. Y de repente hubo una gran calma. Entonces noten, Cristo se levanta porque no ahogamos, Señor. Hey, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen miedo? Tormenta, cálmate. ¿Por qué tienen miedo? Noten que para él el detalle de calmar la tormenta fue: ya, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen miedo? Y entonces dice la Biblia, los discípulos quedaron asombrados. En otra versión dice: se atemorizaron. Si acaso les daba miedo la tormenta, ahora sí les dio miedo darse cuenta de a quién tenían en la barca. Se asombraron y preguntaron: ¿quién es este hombre? No es que lo conocían. Ya habían andado con él, pero no habían terminado de conocer quién estaba con él. Y este es el meollo de todo el asunto. ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿En quién has confiado? Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Y todos nosotros en algún momento pasamos, estamos pasando o vamos a pasar por algún momento que nos va a sacudir. Aún con Jesús en la barca. Sin embargo, tenemos que aprender a descansar en el corazón, poder respirar tranquilo y decir: el Señor está en mi barca, está en mi vida. Y esta tormenta está difícil, pero yo sé quién está conmigo también. Lo primero que tiene que pasar es que aquí en el corazón, internamente, tiene que haber un entendimiento de a quién le he creído, a quién le he entregado mi vida. ¿A quién? No es extraño tener miedo, no es extraño atemorizarse, es de seres humanos. Lo extraño para hijos de Dios es que ese temor nos paralice y nos bloquee. El temor, ya sea para hacer un ridículo,
porque delante de la gente quizás sería un ridículo, pero para Dios sería lo que se debería de hacer. El temor a un fracaso, a ser rechazado, o el temor al fracaso. ¿Qué va a hacer usted con el temor que en este momento quizás está enfrentando? Es una decisión que cada uno tiene que tomar. Solo recuerde esto: Cristo está en su barca. Cristo está en su barca. Recuérdelo, Cristo está en su barca. Y si Él está en su barca, su barco no se va a hundir. Aunque parezca, no se va a hundir. Amén.